Mi hija salió del closet frente a sus abuelos y perdió una herencia millonaria. Ahora me culpa de todo. Yo solo quería protegerla. Le advertí a mi hija que no se lo dijera a mis padres, dos viejos ricos y prejuiciosos, pero no me hizo caso. Ahora ellos rompieron relaciones con ella y me echa la culpa a mí. Soy madre soltera de 2 hijos, un chico de 17 y una chica de 18. Y, lamentablemente, soy hija de 2 boomers mexicanos, ambos ya en sus 70 y pico. Mis padres son el estereotipo perfecto del boomer rico mexicano. Se creen dueños del mundo, son racistas, machistas, retrógrados hasta la médula. Tratan mal a los trabajadores como si fuera un deporte y creen que ir a misa todos los domingos los convierte en buenas personas cristianas. También están podridos de dinero, gracias a varios negocios que les salieron bien en los 70 y 80, además de la plata heredada de generaciones anteriores. Tienen cuentas bancarias con 7 cifras, sin exagerar. Toda la vida usaron esa plata como un arma para controlarme. En la adolescencia, me rebelé y corté lazos con ellos. Pero cuando quedé embarazada de mi difunto esposo, fue él quien me convenció de darles una segunda oportunidad y dejarlos volver a mi vida. Desde entonces, nunca me dieron un centavo para nada mío. Incluso después de que perdí a mi esposo, la única ayuda que recibí fue para pagar la casa que habíamos comprado juntos. Y eso solo porque querían asegurarle un techo a sus nietos, no por mí. A pesar de todo, tengo que admitir que siempre fueron abuelos presentes. Y mis hijos sabían que los abuelos pagarían la universidad y que, en el futuro, heredarían millones. El problema empezó hace unos 4 meses, cuando mi hija me contó que era lesbiana. Me sentí tan, pero tan orgullosa de ella, de saber que logré crear un ambiente seguro donde se sintiera libre de abrirse así conmigo. Estaba radiante. Después de eso, quiso contárselo a sus abuelos, y ahí se me borró la sonrisa. Lo que le dije, en resumen, fue: hija, quiero que seas quien realmente eres, y jamás voy a negarte eso. Pero tus abuelos vienen de un mundo completamente distinto al nuestro. Si se enteran de que eres lesbiana, no es solo que no lo van a entender, te van a castigar por eso, activamente. El mundo cada vez está más difícil, y tu generación va a enfrentar desafíos con los que la mía nunca tuvo que lidiar. Quiero que estés segura y tengas estabilidad en la vida, pero como tu papá ya no está para ayudarte, no pude darte la seguridad financiera que me hubiera gustado. Si les cuentas, no vas a ser su nieta gay, vas a ser solo otra aberración en sus cabezas. Te van a cortar todo. Nada de regalos caros, ni coche, ni universidad pagada, ni departamento, ni herencia, nada. Te lo van a quitar todo. Le dejé muy claro. No le estaba pidiendo que se escondiera. Le dije que podía vivir su vida. Salir con chicas, conocerse, ser feliz. Solo que no lo expusiera en redes sociales, y mucho menos delante de mis padres. Ellos casi no salen de casa. Viven entre la iglesia, el súper y el sofá, leyendo teorías conspirativas en Facebook. También están bastante mal de salud y, sinceramente, no creo que vivan más de 7, 10 años como mucho. Le dije que si sabía jugar bien con ellos por un tiempo, nunca iba a pasar necesidad como muchos de sus amigos. Y que, cuando llegara el momento, si quería, podía enterrarlos en un ataúd lleno de arcoíris. En el momento, pareció triste, pero dijo que entendía. Nos abrazamos, y quedó ahí, hasta que ya no quedó. Mi hija tiene un grupo de amigos LGBTQ+, con quienes habla todos los días por Discord. Y esa gente empezó a llenarle la cabeza con ideas del tipo: tienes que decirles la verdad. Vivir en el closet es negar tu identidad. Mejor ser rechazada, pero vivir tu verdad. Desde que empezó con eso, intenté explicarle 1000 veces que sería una pésima idea. Pensé que me estaba escuchando, pero no. Y pasó. Tuvimos una cena con mis padres y, justo en medio del postre, se levantó y lo dijo. Tenía preparado un discurso donde decía que sabía que ellos venían de otra época, que el mundo cambia y que ellos también podían cambiar. Dijo que, en el fondo, creía que algún día la aceptarían. Fue como ver un accidente en cámara lenta, con mi hija al volante y yo sin poder tirar del freno de mano. Cuando terminó, mis padres simplemente agarraron sus cosas y se fueron. Ha pasado un mes. Desde entonces, la cortaron completamente de sus vidas. La semana pasada, nos llegó la noticia de que mis padres la sacaron del testamento, le cancelaron el plan del celular y se llevaron de vuelta el coche que estaba a nombre de ellos. Mi hija estaba a punto de heredar millones. Ahora no va a recibir absolutamente nada. Está preparándose para la universidad
y ahora se enfrenta a la realidad de que va a tener que pedir préstamos y buscar trabajo. Aunque ya me esperaba esa reacción de ellos, eso no hace que me dé menos asco. Corté contacto con ellos de una vez por todas. Uno de los últimos mensajes que me mandaron fue: trabajamos duro para conseguir nuestro dinero, y ella no lo va a usar para financiar ese estilo de vida degenerado. Esa era la niñita a la que le agarraban la mano en el parque, que cargaban sobre los hombros. Me revuelve el estómago. Mi hija está inconsolable, pero toda su rabia se volvió contra mí. Me está culpando por todo esto. Un día llora, al otro grita, y después vuelve a llorar. Nuestra casa se volvió un campo de batalla. Ya se rompieron cosas, y mi hijo y yo estamos caminando sobre cáscaras de huevo. Todo este tiempo me lo he estado tragando en silencio, pero anoche tuvimos otra pelea, y ella gritó que todo esto era mi culpa, que solo quería que viviera escondida para siempre, que nunca la apoyé, y esta vez exploté. Le grité de vuelta. Le dije que se lo avisé, que ella eligió no escucharme, que ella y ese grupito de amigos virtuales, gente que nunca en su vida vio a mis padres, pensaron que sabían más que la única persona en este mundo que fue criada por ellos. Le dije que le di el mejor consejo de inversión que iba a recibir en toda su vida, y que lo tiró todo a la basura. Desde entonces, está encerrada en su cuarto, llorando, y yo ya no sé qué hacer. ¿Cómo demonios navego esta situación? ¿Qué podría haber hecho para protegerla de esto? ¿De verdad es mi culpa? ¿Había otra manera? Solo quiero aclarar algunas cosas antes de cerrar esto, porque estoy agotada. Nunca dije que mi hija no podía ser gay en público. Puede salir con 6 chicas a la vez y desfilar con una de la mano. Por mí está perfecto. Siempre que sea consensuado y que no termine en las noticias locales. El padre de mis hijos no está ausente por elección. Murió atropellado por un conductor borracho hace 10 años. Nunca me volví a casar. Ya corté relación con mis padres. ¿En serio? Así que por favor, dejen de decir que debería plantarme o defender a mi hija. Ya les dije exactamente lo que pienso, y no les importa. Mi hijo no va a heredar la parte de mi hija. Parece que mis padres ya decidieron que ese dinero va a ir a otros grupos y causas. Dejo a su imaginación adivinar cuáles. Creo que lo que hizo mi hija fue impulsivo, imprudente, y en el contexto de su seguridad, hasta tonto. Una parte fea de la maternidad es que, a veces, tus hijos van a actuar de una manera que te hace no gustar de ellos. Cuando ella ataca a mí y a su hermano, rompe cosas de la casa. En ese momento, no me gusta, pero la amo de una forma incondicional. Jamás le haría a ella lo que mis padres me hicieron a mí. Voy a seguir aquí para ella, apoyando en lo que pueda. Y quizás, con el tiempo, podamos encontrar una forma de arreglar esto. No creo que vuelva para actualizar este desahogo, pero, de corazón, gracias a quien se tomó el tiempo de leer, aconsejar o simplemente escuchar. Yo no sabía que el silencio podía doler tanto. No ese silencio cualquiera, no el de las 3 de la mañana en un piso vacío, sino el que se instala en casa cuando alguien que amas decide que ya no confía en ti. El que se clava en las paredes, en los platos que nadie recoge, en los pasos pesados por el pasillo. Ese era el tipo de silencio que había invadido nuestra casa en el centro de Valencia. Desde aquella cena desastrosa con mis padres, los abuelos millonarios y fanáticos religiosos de mis hijos, mi hija, Lucía, no me dirigía la palabra, ni una. Se encerró en su cuarto, apagó el móvil, ignoró cada uno de mis intentos por hablar, y cuando se dignaba a salir, era para lanzar alguna mirada que dolía más que cualquier insulto. Mi hijo menor, Daniel, de 17 años, se había convertido en una especie de espectro que flotaba de una habitación a otra, evitando cualquier conversación que pudiera acabar en gritos o llanto. Nos pisábamos los talones con cuidado, como si la casa fuera un campo minado. «Mamá, ¿puedo ir a dormir a casa de Álvaro esta noche?», me preguntó una tarde, sin mirarme a los ojos. «Claro, cariño, haz lo que necesites», respondí, sabiendo perfectamente que lo que necesitaba era distancia de todo esto. Pero yo no podía alejarme. Yo era el epicentro de esta tormenta. La madre que había querido proteger, que había suplicado con amor que Lucía esperara un poco más, que había sacrificado su dignidad durante años para que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida. ¿Y ahora? Ahora era la villana de la historia. Una noche, mientras cenaba sola frente a la televisión apagada, escuché sollozos que venían del cuarto de Lucía. No entré. Ya lo había hecho antes, y lo único que recibí
Fue una almohada volando hacia mi cara y un «¡Tú me hiciste esto!». Me limité a apoyar la frente contra la puerta y decir «Te quiero, aunque me odies, y voy a estar aquí cuando estés lista». No hubo respuesta. Los días pasaban como cuchillas lentas, y mientras intentaba trabajar desde casa, recibí un correo de mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. No hablábamos desde el entierro de mi marido. El asunto del correo era corto, pero me heló la sangre. Tienes que saber la verdad sobre tu familia. Llama. Es urgente. La llamé esa misma noche. Carmen me pidió que viajara a Toledo, donde vivía ahora, sola y medio olvidada por el resto de la familia. Me prometió que lo que tenía que decirme cambiaría todo lo que creía saber sobre mis padres. Algo relacionado con el testamento, sí, pero también con un secreto que llevaba años enterrado. ¿Por qué ahora?, le pregunté, con una mezcla de sospecha y desesperación. Porque lo que tu hija hizo fue valiente, y porque tú mereces saber qué es lo que tus padres han estado escondiendo todo este tiempo. Corté la llamada temblando. Había algo más. Algo que ni siquiera mis padres se habían atrevido a mencionar en todos estos años de manipulación y poder. Esa noche, mientras observaba desde la ventana cómo la lluvia comenzaba a golpear las baldosas del patio interior, decidí que iría a Toledo. No se lo dije a Lucía ni a Daniel. Solo dejé una nota en la nevera. Volvería. Pero no como la madre culpable que ellos creían conocer. Volvería con la verdad. Y justo cuando estaba cerrando la maleta, mi móvil vibró con una notificación anónima. Un número desconocido. El mensaje decía: «Tu hija no sabe en qué se ha metido. No eres la única a la que le han quitado una herencia». Nunca pensé que volvería a Toledo. Menos aún por algo que mi tía Carmen tenía que decirme. El tren se deslizaba entre campos nublados y estaciones fantasmas, y mientras el mundo pasaba por la ventana, yo no podía dejar de pensar en ese mensaje. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería decir con que no era la única a quien le habían quitado una herencia? Guardé el móvil, decidida a concentrarme en lo que me esperaba. Carmen me citó en su casa, una vivienda antigua con las persianas medio rotas y una bugambilla trepando por la fachada. Abrí la verja oxidada con el mismo sonido que recordaba de mi infancia. Ella me recibió en bata, con el pelo recogido de cualquier manera y los ojos cargados de años sin ser escuchada. Me abrazó como si lleváramos toda una vida sin hacerlo. «Pasa, hija. Tengo café y muchas cosas que contarte», me dijo, guiándome a un salón cargado de muebles antiguos y fotos en blanco y negro. El silencio se volvió incómodo cuando me senté. Ella, con su taza en la mano temblorosa, soltó de golpe: «Tus padres no siempre fueron quienes tú creías». Solté una carcajada amarga. «Créeme, Carmen, después de lo que hicieron con Lucía, ya no me quedan ilusiones». Ella me miró con algo parecido a lástima. Luego se levantó y sacó una carpeta polvorienta de un cajón cerrado con llave. «Esto es lo que no sabías. Lo que nadie se atrevió a contarte». Lo abrí con manos sudorosas. Documentos legales, partidas de nacimiento, fotos amarillentas. Una en particular me dejó sin aliento. Era una foto de mi madre, muy joven, con un bebé en brazos que no era yo. Al reverso, alguien había escrito: «Para Jorge, mi primer hijo». «¿Quién es Jorge?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Tu hermano, tu medio hermano. Tu madre quedó embarazada a los 18, antes de casarse con tu padre. Lo ocultaron, lo dieron en adopción a una familia de Salamanca con vínculos políticos». Mi mundo se tambaleó. Carmen siguió hablando, pero ya no podía escuchar. Mi madre, esa mujer que se hacía pasar por santa y mártir, había renegado de su propio hijo. Lo había borrado de la historia familiar. Y ahora, ¿dónde estaba él? «Hace unos años lo encontré», dijo Carmen, bajando la voz. «Me contactó. Quería saber de su familia biológica. Me pidió que no te dijera nada hasta que fuera el momento justo. ¿Y ahora lo es? Ahora es el único que puede ayudarte a destrozarlos desde dentro». Mis manos temblaban. Carmen me dio un número escrito a mano, con letra cuidadosa: Jorge Ruiz Montero. Y una dirección: Madrid. Pasé la noche allí. No pude dormir. Me revolvía la idea de que mi madre, tan férrea en su moral, hubiera hecho algo tan cruel, y luego tuviera la desvergüenza de desheredar a su nieta por ser honesta. A la mañana siguiente cogí el primer tren a Madrid. Me sentía en una película de intriga, pero esto era mi vida, mi historia,
Encontré el piso de Jorge en lavapiés. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Cuando abrió la puerta, lo supe. No necesitaba una prueba de ADN. Era como mirar a mi padre 20 años más joven. ¿Eres tú?, preguntó él, sin necesidad de decir mi nombre. Asentí. No sabía si llorar o correr, pero él dio un paso atrás y me dejó entrar. Durante horas hablamos. Me contó su vida. Cómo siempre sintió que le faltaba algo. Cómo había buscado respuestas y encontrado silencio. Le hablé de Lucía, de nuestros padres, del dinero, del odio y del mensaje anónimo. Fue entonces cuando me miró, serio, y me dijo: «Ese mensaje, no fuiste la única. Hay más. Hay otros nietos, hijos de empleados. Todos borrados del mapa. Tus padres construyeron su fortuna sobre mentiras, y creo que ya es hora de que lo paguen». Me quedé helada. Ya no era solo una historia de herencia perdida. Era un imperio podrido desde sus raíces, y ahora tenía un aliado inesperado. Antes de irme, Jorge me entregó una carpeta con documentos que él mismo había reunido. Pruebas, testimonios, fechas. Yo no sabía qué hacer con todo aquello. Aún no. Pero esa noche, al llegar a casa, encontré la habitación de Lucía vacía. Su cama hecha, su móvil apagado. Sobre la mesa del salón, una nota con apenas 4 palabras. Necesito encontrar respuestas también. ¿Dónde estaba mi hija? ¿A qué respuestas se refería? ¿Acaso alguien más la había contactado también? No sabía qué me aterraba más: el silencio del piso sin Lucía, o la posibilidad de que hubiera caído en las mismas trampas que yo había intentado evitar durante toda su vida. Releí su nota una y otra vez. Necesito encontrar respuestas también. Era su letra. Sí, pero algo en la forma en que lo había escrito. Tan directa, tan decidida. No era la voz de una niña confundida. Era la de alguien que había tomado una decisión, y eso me helaba la sangre. Intenté llamarla, por supuesto. El móvil seguía apagado. Llamé a todas sus amigas más cercanas. Nadie sabía nada. Ni una pista. Ni un mensaje de despedida. Daniel, que había vuelto de casa de Álvaro esa misma mañana, solo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Se ha ido de verdad? Asentí en silencio. Durante horas, recorrí las calles de Valencia buscando sin saber dónde buscar. Estaciones, parques, cafeterías donde solía ir. Incluso me acerqué a la universidad donde había sido aceptada. Nada. Era como si el mundo la hubiese tragado. Volví a casa al anochecer, derrotada, y al entrar, encontré a Daniel sentado en el sofá, con cara pálida y el móvil en la mano. «Mamá, tienes que ver esto». Me mostró una publicación de Instagram. De esas que desaparecen a las 24 horas. Era una historia subida desde una cuenta anónima, pero la ubicación estaba clara. Barcelona. En el video, de unos 10 segundos, se veía a Lucía en una calle estrecha del Raval, hablando con una mujer mayor, de pelo blanco y mirada intensa. Parecían discutir, pero no en plan violento. Era como una conversación urgente, íntima, de esas que se tienen cuando alguien acaba de decir algo que cambia todo. «¿Quién es esa mujer?», pregunté con el corazón en la garganta. «No lo sé, pero mírale el collar», dijo Daniel. Me acerqué más. La mujer llevaba un medallón antiguo, redondo, con una pequeña cruz dorada y una esmeralda en el centro. Lo reconocí al instante. Era de la familia. Lo había visto en una caja fuerte en casa de mis padres cuando era adolescente. Una vez le pregunté a mi madre de dónde venía y ella me contestó: «Eso no te concierne. Es parte de una historia que enterramos hace mucho. Carmen». Tenía que llamar a Carmen. «¿Conoces a una mujer en Barcelona que tenga un medallón antiguo de la familia?», pregunté en cuanto respondió. Silencio. «¿Por qué preguntas eso ahora?». «Porque Lucía está con ella, o al menos lo estuvo hoy». Escuché un suspiro al otro lado. «Esa mujer se llama Beatriz. Era una amiga íntima de tu madre. Muy íntima. Durante años se encargó de mantener lejos ciertos rumores, ciertos escándalos. Sabía demasiado. Pero tu madre la apartó cuando decidió limpiar la familia antes de casarse con tu padre. ¿Y por qué tendría ese medallón? Porque era suyo antes de ser de tu madre. Beatriz era como su sombra. Guardaba los secretos. Fue ella quien ayudó con el bebé. Con Jorge. Me quedé helada.
Lucía estaba con una mujer que conocía todos los secretos que yo ni siquiera podía imaginar. Una mujer que había sido expulsada del círculo familiar por saber demasiado. ¿Qué le estaba contando a mi hija? ¿Y por qué ahora? Esa noche dormí con un ojo abierto y el otro bañado en lágrimas. Mi hija estaba en una ciudad desconocida, rodeada de historias enterradas. Y yo, por más que me esforzara, no conseguía alcanzarla. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de voz de un número oculto. Lo reproduje con manos temblorosas. Era la voz de Lucía. «Mamá, no me busques. Estoy bien. Estoy con alguien que me está contando cosas que tú deberías haberme contado hace mucho. No sé si algún día te perdone, pero te prometo que voy a descubrir todo lo que nos han escondido. Me llamas valiente, pero tú también vas a tener que serlo ahora. Porque lo que viene no es fácil, no para ninguna de nosotras». Y luego, la frase final, dicha con una calma escalofriante. Beatriz me contó que no fue casualidad que mi padre muriera como murió, y que hay pruebas. Sentí que el mundo se me desmoronaba. ¿Mi marido? ¿Su muerte? ¿No fue un accidente? Cuando perdí a mi marido, lo único que me sostuvo fue pensar que su muerte había sido un accidente, un golpe cruel del destino, un conductor ebrio, una mala noche, un paso en falso. Trágico, sí, pero aleatorio. Algo sin sentido, pero no malicioso. Algo que la vida te lanza y tú simplemente aprendes a vivir con el dolor. Pero ahora Lucía decía que no fue casualidad. Me pasé la noche con esa frase dando vueltas en la cabeza. No fue casualidad. La oía incluso con los ojos cerrados. Me despertaba a cada rato con el pecho apretado, como si me faltara el aire. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, revisando todos los documentos del seguro. Los recortes de periódico, el informe policial. Cada palabra se volvía sospechosa. Cada dato parecía tener un doble fondo. Volví a llamar a Carmen. ¿Qué sabes de la muerte de Andrés? Silencio al otro lado. Otra vez. Dime la verdad, Carmen. Te lo suplico. No puedo más. Suspiró. No tengo pruebas. Pero Beatriz siempre creyó que fue una advertencia. Tus padres estaban furiosos porque Andrés te había convencido de cortar relaciones con ellos otra vez. Le odiaban. Lo veían como un ladrón de su hija. Tu madre me lo dijo una vez, borracha. Ese muerto de hambre cree que va a sacarla de nuestra influencia. Ya veremos cuánto le dura la suerte. Mi estómago se revolvió. Tragué saliva. ¿Crees que lo mandaron matar? No lo sé, pero Beatriz tenía sospechas. Dijo que había cosas raras en el expediente policial. Que alguien dentro de la Guardia Civil fue presionado para cerrar el caso rápidamente. Recordé que, en su momento, el conductor no fue condenado. Tenía antecedentes, sí, pero el juicio fue casi una formalidad. Nadie quiso empujar más. Y yo estaba tan rota que solo quería que todo acabara. Decidí que era hora de ver a Beatriz con mis propios ojos. Llamé a Jorge. Le conté todo. Me ofreció ir conmigo a Barcelona. Acepté. Si esto es verdad, dijo, tenemos que jugar con cabeza. Ellos siguen teniendo poder. Si empezamos a escarbar, nos van a querer enterrar. Pues que lo intenten, respondí, sintiendo por primera vez en años un fuego dentro de mí que ya no era miedo, sino furia. Viajamos a Barcelona ese mismo día. En el tren, Jorge me mostró los primeros documentos que había recuperado sobre la Fundación Ortega Montero, donde nuestros padres canalizaban parte de su fortuna. El nombre sonaba filantrópico, pero todo estaba diseñado para ocultar transacciones y mover dinero a cuentas en el extranjero. ¿Quién más sabe esto?, pregunté. Nadie fuera de nosotros. Y ahora Lucía. Llegamos a la dirección del video. Era un piso en el barrio gótico. Edificio viejo, pero bien cuidado. Tercer piso, sin ascensor. Beatriz nos recibió con los ojos bien abiertos. No hubo abrazos ni cortesías. Sois más puntuales de lo que esperaba. Pasad. Lucía estaba allí, sentada en el sofá. Al vernos no se levantó. Me miró, como quien mira a una desconocida. No había odio, pero sí una distancia brutal. No vine a pelear, dije, con la voz más suave que pude. Ella asintió, sin decir nada. Beatriz tomó la palabra. Andrés empezó a investigar los negocios de tus padres poco antes de morir. Lo hacía en secreto, usando un antiguo contacto que tenía en Hacienda. Me lo contó una semana antes del accidente,
Me dijo, si algo me pasa, no confíes en nadie. ¿Y tú qué hiciste? Busqué a ese contacto. Ya no trabajaba en Hacienda, pero me dio una copia de parte del expediente. Lo tengo aquí. Sacó un sobre de papel grueso, amarillo por el tiempo. Lo abrí con manos nerviosas. Eran informes financieros, transferencias, nombres de testaferros, una red de lavado que implicaba incluso a una inmobiliaria en las Islas Canarias. Andrés lo descubrió todo, y lo pagó con la vida. ¿Y por qué esperaste tantos años para contarme? Beatriz me miró fijamente. Porque tú aún creías que ellos podían cambiar. Yo necesitaba que la herida fuera lo suficientemente profunda para que abrieras los ojos. Lucía intervino por fin. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer, mamá? La miré. Sentí que la distancia entre nosotras era un puente colapsado, pero también sentí que algo había cambiado. Que quizá, solo quizá, ella aún me quería. Voy a quemarlo todo, y esta vez lo haré con ustedes a mi lado. Beatriz sonrió. Jorge asintió. Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Fue entonces cuando el timbre sonó. Beatriz se tensó. No esperábamos a nadie. Se acercó a la mirilla. Su expresión se congeló. Mierda. ¿Quién es? Pregunté. Beatriz cerró el sobre rápidamente y lo escondió bajo el cojín. Guardia Civil. Lucía me miró con terror. Jorge se puso de pie, pálido. Creo que nos están vigilando. Y yo supe, sin duda alguna, que habíamos cruzado una línea de la que no podríamos volver. La puerta seguía temblando por los golpes cuando Beatriz susurró. No digáis ni una palabra, que nadie respire fuerte. Yo ya no era la mujer que temblaba ante sus padres, ni la viuda desconsolada que aceptó sin preguntas la muerte de su marido. Pero en ese momento, sentí ese mismo escalofrío que se siente cuando sabes que algo más grande que tú está a punto de caer encima. Beatriz apagó todas las luces. Jorge, rápido como un reflejo, tomó el sobre con los documentos y lo guardó dentro de su mochila. Lucía corrió hacia la ventana de la cocina y la entreabrió. La posibilidad de huir flotaba en el aire, pero la realidad era otra. La Guardia Civil estaba abajo, y no había manera de salir sin ser vistos. «No se muevan», ordenó Beatriz mientras se acercaba a la puerta con un aplomo que me desconcertó. «Yo los entretengo. Vosotros quedaos aquí. Pase lo que pase, no salgáis». La vimos abrir. 2 agentes con uniformes impecables, de esos que te miran como si ya fueras culpable de algo. Yo intentaba escuchar, aunque cada palabra se perdía tras la puerta cerrada del salón. «¿Tenéis orden judicial?», preguntó Beatriz. No oí la respuesta, pero sí el tono. Arrogante, impaciente. Algo no cuadraba. Esta dirección fue reportada en una denuncia anónima. Alcancé a distinguir. Después de unos minutos tensos, los agentes se marcharon. Beatriz cerró la puerta con llave, pero no se movió del umbral. «Nos están siguiendo. No fue casualidad. Alguien nos delató». Y añadió. «Me queda claro que no tenemos más tiempo». Volvimos al salón. Nadie hablaba. Yo rompí el silencio. «¿Creéis que fueron mis padres?» «Seguro», respondió Jorge. «Si Beatriz tenía estos documentos, ellos también lo sabían. Y si Lucía apareció en el radar con ese medallón, activasteis todas las alarmas». Beatriz se sentó, derrotada. «Yo no puedo protegeros más. Vosotros tenéis que acabar lo que Andrés empezó. Tenéis lo que se necesita. Yo ya cumplí mi parte». La miré. Por primera vez, noté en su rostro no solo el desgaste de los años, sino una tristeza profunda, la de quien ha guardado un secreto tan grande que termina desgastando el alma. Lucía se acercó a ella. Le tocó la mano con cuidado. «Gracias por confiar en mí. Gracias por no mentirme». Beatriz la miró, emocionada, y le entregó algo pequeño, un colgante idéntico al suyo. «Tu abuela lo usaba antes de que todo se pudriera. Esto es tuyo ahora, y lo que representa también». Esa noche, dormimos los 4 en ese piso. Nadie dijo una palabra de más. Cada uno, atrapado en su propio torbellino mental. Y yo hice algo que no había hecho en años. Recé, no por Dios, no por mis padres. Recé para tener fuerza, para no volver a ceder nunca más. A la mañana siguiente, Lucía se fue temprano. Nos dejó una nota. «No os preocupéis, no estoy huyendo. Voy a visitar a alguien que podría tener la última pieza de este rompecabezas. Os aviso en cuanto pueda».
No dijo quién, ni dónde. Jorge y yo decidimos no perder más tiempo. Tomamos un coche alquilado y regresamos a Valencia. Era hora de entrar en la Fundación Ortega Montero por la puerta trasera. Jorge, con su apellido recuperado, aún podía moverse por ciertos círculos sin levantar sospechas. Y yo tenía la ventaja de que todos pensaban que ya estaba derrotada. Nuestro plan era claro: infiltrar, conseguir acceso a los archivos internos, ver cuántos nombres habían sido borrados del mapa, cuántos hijos ocultos, cuántos desfalcos, cuántas vidas destruidas por esa fachada de donaciones morales. Usar su arrogancia contra ellos. Pero al llegar al edificio de la fundación, un palacete en el centro de la ciudad, algo nos paralizó. Había una cinta policial cruzando la entrada principal. Jorge se acercó a preguntar. Un agente de seguridad, joven y nervioso, respondió. Una explosión. Esta madrugada. Cortocircuito. O eso dicen. Nadie herido, pero los archivos están perdidos. Todo. Yo sentí que el suelo se me abría bajo los pies. ¿Fue un accidente?, preguntó Jorge. El guardia bajó la voz. Dicen que alguien forzó la cerradura del archivo central antes del fuego, y fue entonces cuando mi móvil sonó. Un número desconocido. Contesté. Una voz ronca, masculina, dijo solo 3 palabras. Lucía está en peligro. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hija? Silencio. La llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono temblando en la mano, en medio de la acera, frente a un edificio aún humeante por dentro, con documentos quemados y secretos convertidos en ceniza. Jorge me agarró del brazo antes de que me desplomara. «Mamá», dijo con un tono que no usaba desde que era niño. «Vamos a encontrarla. Te lo juro». Nos metimos en el coche de alquiler como 2 fugitivos. Yo respiraba rápido, como si necesitara llenar los pulmones de algo que no fuera miedo. Jorge comenzó a marcar a contactos, antiguos conocidos de su trabajo como técnico en redes. Teníamos que rastrear el número. Mientras tanto, yo repasaba mentalmente todo lo que sabía. Lucía había dicho que iba a ver a alguien con una pieza clave del rompecabezas. ¿Quién? ¿Un amigo de su padre? ¿Alguno de los nombres que aparecían en los documentos? ¿Y si fue alguien que nos traicionó? Jorge recibió un mensaje. Un colega suyo había logrado rastrear el número. La llamada provenía de un prepago sin dueño legal, pero fue activado la semana pasada, en Zaragoza. ¿Zaragoza?, pregunté, sin entender. Es un sitio neutro. Nadie te busca allí. ¿Y si Lucía está escondida en esa ciudad? ¿O retenida?, dije tragando saliva. Tomamos la A23 en dirección norte sin pensarlo 2 veces. Mientras conducía, Jorge me miró de reojo. ¿Te has dado cuenta de algo? ¿De qué? Todo esto empezó con Lucía, pero no se trata solo de ella, se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Que nuestros padres te temen, no me temen a mí, ni siquiera a Lucía. Saben que si tú decides hablar, se les acaba el imperio, que si tú decides moverte, nadie los va a proteger. No supe qué contestar. Parte de mí seguía siendo esa mujer educada para no hacer ruido, para ceder, para ser fuerte, tragando la rabia y el dolor. Pero otra parte ya no estaba dispuesta a callar nunca más. Llegamos a Zaragoza entrada la noche. La ciudad tenía esa calma extraña de los lugares que parecen inocentes por fuera. Jorge localizó el punto exacto de donde se emitió la llamada. Era una antigua pensión cerca del centro, ahora convertida en apartamentos turísticos. Tocamos cada timbre, nadie respondió. Hasta que en el tercero, una voz de mujer mayor contestó. ¿Quién busca? Somos la madre y el tío de Lucía. Ella ha estado en peligro. Necesitamos saber si estuvo aquí. Silencio. Luego, la puerta se abrió. Una mujer de unos 60, con la cara cansada y ojos vigilantes, nos dejó pasar. No sé dónde está ahora. Pero sí estuvo aquí. Se fue hace 2 días, nerviosa. Dijo que tenía que ir a ver a un tal Ignacio en Huesca, que él tenía algo que probaría que la muerte de su padre no fue un accidente. ¿Ignacio? ¿Y dijo algo más? Solo que si no volvía, yo debía enviar esta carta. Nos entregó un sobre sellado con el nombre de Lucía escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una nota breve, pero directa. Si no regreso, es porque por fin encontraron lo que temían que supiéramos. Ignacio es ex socio de la fundación. Dijo que había grabaciones. Mamá,
Si lees esto, no te detengas. Por papá, por mí, por ti, L. Ortega. Me quedé de piedra. Jorge apretó los dientes. Tenemos que ir a Huesca, ahora. Y fuimos. Con el miedo pegado al cuerpo, con la certeza de que ya no había retorno. Al llegar, localizamos a Ignacio, o lo que quedaba de él. Vivía en una finca alejada, en un estado deplorable. No contestaba llamadas, no salía desde hacía semanas. Su casa olía a humedad, libros viejos y whisky barato. Nos abrió con una escopeta en la mano y los ojos enrojecidos. ¿Quiénes sois? Somos familia de Andrés Ortega, mi marido. Él murió por saber lo que tú sabes. Ignacio bajó el arma lentamente. Entonces entrad, porque si mi memoria no me falla, vuestra hija vino aquí, y se llevó lo que tanto tiempo me costó reunir. ¿Lucía estuvo aquí? Sí, y se marchó. No sola. ¿Con quién? Con un hombre. No le vi bien la cara, pero llevaba un anillo con el escudo de vuestra familia. Mi sangre se congeló. ¿Qué tenía Lucía cuando se fue? Ignacio fue hacia una caja fuerte en la pared. La abrió. Dentro quedaba solo una cosa, una fotografía antigua. En ella, mi padre, y un joven que reconocí al instante. Era Andrés, mi marido, y estaban dándose la mano con un contrato entre ellos. ¿Qué es esto? La prueba de que la muerte de Andrés fue un favor que acabó siendo una ejecución. Jorge me miró, pálido, y entonces sonó mi móvil otra vez. Un video. Lucía, con las manos atadas, en lo que parecía un almacén oscuro. La cámara temblaba. Mamá, no sé si voy a salir de esta, pero si lo ves, hazlo, publica todo, que el mundo sepa lo que son. Por favor, que nadie más se calle. Y el video se cortó. Me pasé los primeros minutos mirando la pantalla negra después de que el vídeo se cortara. Las manos me temblaban, el corazón me latía en los oídos, pero no lloré. Algo dentro de mí se quebró en un lugar diferente. No era dolor, era una furia sorda, antigua, que llevaba años acumulándose. Esto es una declaración de guerra, dije en voz baja. Jorge no dijo nada. Se limitó a asentir, con los ojos clavados en el suelo. Ignacio desde su rincón bebía sin mirar, como si lo que acabara de pasar fuera una rutina más de su miseria. ¿Dónde la tenían? Le exigí, dando un paso al frente. ¿Dónde se grabó ese vídeo? Ignacio suspiró. No parecía sorprendido por la pregunta. Hay una nave industrial, antigua, a las afueras de Teruel, abandonada. Hace años era propiedad de la fundación. Desde que cayó en desuso, se usa para encuentros privados. ¿Y tú sabes esto desde hace cuánto? Desde que yo también les caí en desgracia. Volvimos al coche con la dirección escrita en un papel. Nada de GPS, nada de móviles activos. Jorge me miró mientras conducía. ¿Estás segura de que quieres ir tú? No voy a quedarme sentada mientras tienen a mi hija atada como si fuera una criminal. Yo la parí, y si alguien va a sacarla de ahí, seré yo. Condujimos toda la madrugada. Llegamos al amanecer, cuando el sol comenzaba a teñir de rojo los campos secos de Teruel. La nave estaba rodeada de maleza y de silencio. Aparcamos a una distancia prudente y nos acercamos a pie, respirando despacio, como dos intrusos en una tierra maldita. Desde fuera, no parecía haber nadie, pero al acercarnos, escuchamos pasos, ecos dentro del metal. «Plan», susurró Jorge. Entramos. Buscamos a Lucía. Si hay alguien, grabamos. Si intentan impedirnos, los enfrentamos. Nos deslizamos por una entrada lateral oxidada. El interior era una mezcla de polvo, cajas viejas y oscuridad. Avanzamos en silencio, guiados por la intuición, por el instinto de una madre. Y entonces la escuché, un gemido. ¿Lucía? Corrí hacia una puerta entreabierta al fondo. La empujé con fuerza. Ahí estaba, tirada en el suelo, los labios partidos, las muñecas enrojecidas por las cuerdas, pero viva. ¡Mamá! Me lancé sobre ella, rompiendo las cuerdas con las manos desnudas, llorando sin lágrimas. Estás aquí, estás viva. Todo va a estar bien, cariño. Se llevaron los documentos, los archivos, todo. No importa, tengo más, tengo suficiente. Vamos a sacarte de aquí. Pero no estábamos solos. Un crujido detrás de mí. Me giré, y allí estaba él, mi padre.
Así que has venido a terminar lo que tu marido empezó, dijo con voz tranquila, como si estuviéramos tomando café. Jorge dio un paso al frente. Se acabó. Tienes que pagar por lo que hiciste. Por lo que le hiciste a ella, a Andrés, a todos. Mi padre sacó del bolsillo un móvil. Lo mostró con desdén. ¿Creéis que vais a exponerme con grabaciones? ¿Con papeles viejos? No sabéis contra quién lucháis. No, papá, respondí. Eres tú quien no sabe con quién te estás enfrentando. Levanté mi móvil, en modo avión, pero grabando todo. Cada palabra suya, cada confesión. Lo había activado en cuanto vi su sombra entrar. Esto ya está hecho. Y no necesito pruebas para destruirte. Solo necesito que abras la boca una vez más. Su rostro se tensó, pero no se movió. Llévatela, dijo finalmente. No sois mi familia, nunca lo fuisteis. Y se marchó, como si al irse pudiera borrar lo que acababa de pasar. Salimos de allí con Lucía apoyada en nuestros hombros. Subimos al coche, respiramos, y supimos que habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Esa misma noche, contacté con el periodista más temido de toda España, un hombre que llevaba años intentando destapar la red de corrupción entre fundaciones privadas, políticos y banqueros. Le envié todo, sin filtros. Le di mi nombre completo. ¿Estás segura?, me preguntó por teléfono. Esto puede costarte todo. Ya me costó demasiado callar. Ahora van a hablar ellos. Colgó. Y a la mañana siguiente, la portada de El Confidencial tenía un titular que cambiaría nuestras vidas para siempre. La herencia del silencio. El imperio oscuro de la familia Ortega al descubierto. Y debajo, mi nombre. Mi foto. Mi verdad. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. Periodistas, activistas, viejos conocidos que nunca habían mostrado interés en mi vida, y ahora de repente querían saber cada detalle. Mi cara estaba en todas partes, en la portada de El Confidencial, en los noticiarios de la televisión pública, en los trending topics de Twitter. La madre que enfrentó al imperio familiar, así me llamaban. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía agotada. Lucía descansaba en la habitación del hotel en Madrid, donde nos habíamos refugiado tras escapar de la nave. Dormía como si el cuerpo le pesara más que el alma. Jorge la vigilaba desde un sillón, sin dormir, sin hablar, solo fumando en silencio como si estuviera atrapado entre la culpa y el orgullo. Yo salí al balcón con mi móvil en la mano. Tenía un mensaje de voz de Carmen. Estoy orgullosa de ti. Mucho. Pero ahora vienen los verdaderos golpes. Ellos no van a quedarse quietos. Y recuerda algo, hija. No todas las serpientes mueren a la primera estocada. Tenía razón. Esa misma tarde, recibí una notificación legal. Una citación del juzgado. Mis padres me demandaban por difamación y por exposición pública intencionada con ánimo de lucro. Su último intento de usar el sistema para silenciarme. Me reí. Por primera vez en años, me reí de verdad. ¿Y si me meten en la cárcel?, le pregunté a Jorge. Entonces se va a llenar de flores y cámaras, porque ya no estás sola. Tú eres el símbolo ahora. Lucía se levantó al anochecer. Caminaba despacio, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Se sentó frente a mí, con el pelo aún alborotado, y me miró como si intentara entender en quién me había convertido. Te vi distinta, dijo. Cuando le hablaste a tu padre, te vi fuerte. No sé si lo soy, le contesté. Solo sé que me cansé de tener miedo. Ella bajó la cabeza. Luego murmuró. Siento haberme ido sin avisar. Pensé que podía manejarlo sola, que tú estabas demasiado ocupada sobreviviendo a tus propios fantasmas. Y lo estabas, pero aún así, te habría seguido a donde fuera. Hubo un silencio. No incómodo, sino íntimo. Y luego me dijo, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Estudiar Derecho. Quiero ayudar a que esto no le pase a nadie más. Lloré. Esta vez sí. Porque por fin vi que todo ese dolor, toda esa pérdida, se estaba transformando en algo más. Al día siguiente, llegó una carta certificada. No era una amenaza legal. Era del bufete de abogados que representaba a la Fundación Ortega Montero. El contenido era breve, pero impactante. Tras los acontecimientos recientes, los principales donantes y miembros del Consejo han renunciado a sus cargos. La fundación se disuelve de manera inmediata.
Los fondos restantes serán auditados y destinados a organizaciones sin ánimo de lucro independientes. La bestia había caído, y no lo había hecho con un disparo, ni con un escándalo sexual. Había caído con la verdad. Recibí cientos de mensajes de personas que decían haber sido víctimas del sistema, empleados despedidos injustamente, hijos ilegítimos ignorados, mujeres silenciadas por generaciones. Me di cuenta de que lo que habíamos hecho era más grande que una venganza. Habíamos abierto una grieta, y por esa grieta estaba entrando la luz. Lucía comenzó su proceso para matricularse en la Universidad Complutense. Jorge se mudó a Madrid para estar cerca de nosotras. Carmen vino a visitarnos una tarde con una caja llena de fotos antiguas, cartas y documentos. Dijo que era hora de reconstruir nuestra historia con nuestras propias manos. Y yo comencé a escribir. No sabía si era un libro, un testimonio, una carta infinita a mis hijos. Solo sabía que necesitaba dejar constancia. De todo. De lo que dolió. De lo que aprendí. De cómo, incluso en el abismo, pueden hacer algo hermoso. Una noche, mientras caminábamos por el retiro, Lucía me preguntó: ¿Y ahora qué, mamá? La miré y respondí: ahora escribimos el final, a nuestra manera. Y al día siguiente recibí un correo inesperado. Asunto: queremos publicar tu historia. Remitente: Random House Editorial. Cuando abrí aquel correo, no supe si llorar o reír. Queremos publicar tu historia, decía, como si todo lo que habíamos vivido pudiera caber entre 2 tapas y unas cuantas páginas numeradas. Pero algo dentro de mí, una parte nueva, aún frágil pero poderosa, me susurró: sí, cuéntala, porque nadie más lo hará con la verdad que tú llevas dentro. Lucía estaba a mi lado cuando se lo conté. Me abrazó sin decir nada. Desde que todo explotó, se había vuelto más tranquila, más consciente. Ya no gritaba como antes, ni lanzaba cosas por la casa. Ahora hablaba con esa voz que solo tienen quienes han sobrevivido a una guerra y siguen en pie. Me reuní con la editorial en una cafetería de Malasaña. 3 personas esperaban por mí: una editora joven con mirada feroz, un abogado editorial y una mujer de unos 50 años que solo dijo: gracias por venir, lo que hiciste nos cambió. Y así comenzó todo. Durante semanas me encerré a escribir. Reviví cada insulto de mis padres, cada noche sin dormir, cada silencio de Lucía, cada lágrima reprimida en la ducha. Pero también escribí sobre los abrazos que me sostuvieron, las risas inesperadas, los gestos de mi hijo menor que me recordaban que aún había ternura en el mundo. Cada palabra era una herida abierta, pero también una cura. El libro se tituló Herencia de Silencio, como el titular de aquel artículo que lo cambió todo. Fue lanzado en una presentación modesta en la Feria del Libro de Madrid. No esperábamos gran cosa. Yo solo quería cerrar el ciclo. Pero el ciclo no cerró. Se transformó. La primera tirada se agotó en 2 semanas. Luego vinieron entrevistas, traducciones, invitaciones a foros sobre justicia social, feminismo y memoria familiar. Lo que más me impactó no fue la fama, sino los mensajes. Yo también fui desheredada por amar diferente. Mi madre me escondió por miedo, y al final también fui rechazada. Gracias por no callarte. Ahora sé que no estoy sola. Fue como si, al contar mi verdad, hubiese liberado también las voces de miles que llevaban demasiado tiempo en la sombra. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Una noche, Jorge vino a casa con una caja. La dejó sobre la mesa del comedor y me miró como si pesara más que él mismo. Esto lo recogí de la casa de nuestros padres. Han sido declarados en bancarrota. No tienen cómo responder legalmente. Se fueron a vivir a una residencia privada en Ávila, bajo nombres falsos. ¿Y qué es esto? La caja fuerte, lo último que no quemaron. Dentro había fotos, documentos, cartas viejas y una cinta de casete. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando la cinta como si fuera radioactiva. La última grabación de Andrés. No pude escucharla sola. Llamé a Lucía. Jorge se quedó. Daniel, mi hijo menor, vino desde Valencia para estar con nosotras. Era como si todos necesitáramos cerrar el círculo juntos. Pusimos la cinta en un reproductor viejo. La voz de Andrés llenó la habitación. Firme, cálida, como si aún estuviera entre nosotros. Si estás escuchando esto,
es porque algo me ha pasado. Solo quiero que sepas, Marta, que hice lo que hice porque creía que podía protegerte. A ti. A nuestros hijos. Pero no podía vivir viendo cómo esa familia te devoraba. Me metí demasiado hondo. Encontré cosas que podrían destruirlos. Lo sabías en el fondo, ¿no? Por eso siempre temías lo peor. No fue un accidente, amor. Fue una advertencia. Pero si estás viva, si estás escuchando esto, prométeme que no dejarás que se salgan con la suya. Cuéntalo. Grita. No seas como ellos. Hazlo por Lucía, por Daniel, por ti. Y luego, el silencio. Todos lloramos. No con desesperación, sino con una paz amarga, porque al fin teníamos la verdad. A la mañana siguiente, recibí un mensaje del abogado de la editorial. Netflix quiere los derechos. Dicen que tu historia es la serie del año. No supe qué contestar. Mi vida convertida en entretenimiento, en ficción. Pero entonces miré a Lucía, que sonreía por primera vez en meses, y a Jorge, que llevaba la cabeza en alto, y a Daniel, que ya no se escondía en auriculares para no escuchar las discusiones de casa. Y entendí que esa historia, nuestra historia, ya no era solo mía. Era de todos los que habían sido silenciados, desheredados, castigados por decir quién eran o a quién amaban. Y que sí, quizá el mundo necesitaba verla, porque la verdad, aunque duela, también libera. Un año después, la vida ya no dolía igual. No porque dejara de doler, sino porque aprendimos a respirar con las heridas, a caminar con las cicatrices, a recordar sin derrumbarnos. La historia que empezó con una verdad no dicha, terminó por convertirse en una verdad gritada desde todos los rincones. Y ese eco, ese rugido de justicia, aún vibra en los muros de esta nueva vida. Mi libro se convirtió en un fenómeno que ni la editorial esperaba. Hubo críticas, claro. Columnistas conservadores que me llamaron oportunista, traidora, incluso la mujer que destruyó a su propia familia. Pero la mayoría del país, especialmente las mujeres jóvenes, vieron en mi historia un reflejo de su propia batalla. Una madre que había tenido miedo, sí, pero que se levantó, que peleó, que no se quebró del todo. Lucía ahora estudia Derecho en la Universidad Complutense, como había prometido. Vive en una residencia con otras chicas, todas parte de una red de apoyo que surgió gracias a su iniciativa. Fundó un grupo que defiende los derechos de jóvenes LGBTQ+, desheredados o expulsados de sus hogares. Lo llamó Legado Vivo. La veo pocas veces por semana, pero hablamos cada noche. Nuestra relación no volvió a ser la de antes, porque ninguna de las dos somos las mismas. Pero nos queremos con una honestidad feroz, sin disfraces. Daniel. Ay, mi niño. Al principio todo esto lo superó, pero con el tiempo encontró su voz. Empezó a escribir rap, poesía urbana. Hace poco, subió una canción a Spotify dedicada a Andrés. Se llama Papá, aunque no estés. Tiene miles de reproducciones. Me hace llorar cada vez que la escucho. Jorge consiguió un empleo en una ONG internacional que combate la corrupción en entidades filantrópicas. Usa su conocimiento del sistema para desmantelarlo desde dentro. Vuelve a casa para cada cumpleaños, cada Navidad, cada victoria. Es el hermano que nunca supe que necesitaba, pero que ahora no quiero soltar nunca más. Beatriz falleció hace 3 meses. Le diagnosticaron cáncer poco después de todo lo ocurrido. No quiso tratamiento. Me dijo una vez: ya hice lo que tenía que hacer. Vi caer el monstruo. Ahora puedo irme en paz. La cuidamos entre todos hasta el final. Fue enterrada con el medallón que nos devolvió la dignidad. En su epitafio, elegí una frase que ella dijo la última noche que la vi. Callé durante años, pero al final fui escuchada. Mis padres desaparecieron del mapa. La residencia privada en Ávila cerró sus puertas. Nadie sabe si aún están vivos. Algunos dicen que se fueron a América Latina con nombres nuevos. Otros que viven recluidos en algún monasterio. Yo no busqué saber más. La justicia terrenal puede fallar, pero la vida no olvida. El patrimonio de la fundación fue dividido entre organizaciones independientes, bajo auditorías públicas. El Estado abrió una investigación por años de evasión fiscal y desvíos ilegales. Varios políticos fueron implicados. La red se deshizo como un castillo de cartas mojadas. Y yo me convertí en algo que nunca imaginé, en voz, en símbolo, en mujer libre. Doy charlas, escribo columnas,
participo en documentales. Pero más que eso, me he reconciliado conmigo misma. Ya no me culpo por haber callado, ni por haber tenido miedo, porque también fui valiente. A mi modo. Cuando ya no quedaba nada, elegí quedarme en pie. A veces camino sola por el retiro. Me siento en el mismo banco donde, hace un año, le prometí a Lucía que escribiríamos nuestro propio final. Hoy sé que no era solo una promesa, era una profecía. Y cuando me preguntan cómo empieza mi historia, ya no digo, mi hija perdió una herencia por salir del armario. Ahora digo, mi hija ganó el derecho a ser quien es. Y yo, por fin, gané el derecho a ser la mujer que siempre quise ser. Porque algunas herencias no se heredan con dinero. Se construyen con coraje y se defienden con amor.